Aquella mañana, él estaba de pie antes del amanecer. Como todos los días, Benjamin Clark se levantó temprano, se vistió en la oscuridad para no despertar a sus hijos y se fue a trabajar. Antes de salir, uno de sus hijos se despertó sin motivo aparente. Eran apenas las 4 de la mañana y le tomó del brazo. «Papá, no vayas a trabajar hoy. Tengo un mal presentimiento». Benjamin sonrió, le dijo a su hijo que volviera a dormir, que era su primer día de escuela y necesitaba descansar. Luego salió por la puerta, nunca regresó. Benjamin Keith Clark nació el 30 de junio de 1962 en Brooklyn, Nueva York. Creció en ese barrio que forma personas de verdad, sin mucho glamour, pero con mucho carácter. Estudió en la John Dewey High School, donde se graduó en 1980. Después de la escuela, tomó una decisión que marcaría todo lo que llegaría a ser. Se unió al Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Clark pasó 8 años en los Marines sirviendo como cocinero, sin imaginar que su experiencia culinaria algún día se convertiría en una carrera exitosa. Y fue más que una carrera. Los Marines le enseñaron a Benjamin algo que ninguna escuela podría enseñar: que nunca se abandona a nadie atrás. Jamás. Después de dejar las Fuerzas Armadas, regresó a Nueva York para perseguir la cocina, una pasión que heredó de su madre. Tras graduarse en Le Cordon Bleu, una de las escuelas de gastronomía más prestigiosas del mundo, ingresó a la empresa Sodexo y se convirtió en chef ejecutivo para clientes corporativos. Encargado de planear comidas y alimentar a más de 250 empleados de la empresa, Clark era conocido por saludar a todos por su nombre y con una sonrisa. No era solo alguien que cocinaba bien, era alguien que se preocupaba por quien estaba del otro lado del plato. Estaba felizmente casado con una mujer maravillosa, la Sean Clark, y era un padre profundamente dedicado. Su esposa y sus 5 hijos eran su vida. La madre de Benjamin, Elsie, diría más tarde que, si hubiera podido, habría llevado a sus hijos en los bolsillos todo el día. Benjamin Clark tenía 39 años. Ese día, Clark trabajaba como el único chef corporativo para cientos de empleados en el piso 96 de la Torre Sur del World Trade Center. Era un martes a inicios de septiembre. El cielo de Nueva York estaba completamente despejado, casi irreal de tan azul. A las 8:46, el mundo cambió. El vuelo 11 de American Airlines se estrelló contra la Torre Norte. Desde el piso 96 de la Torre Sur, Benjamin y los empleados de la empresa Fiduciary Trust Company pudieron verlo. Una columna de humo. El caos afuera, la duda adentro, quedarse o salir. La administración del edificio incluso anunció por el sistema de sonido que la Torre Sur estaba segura, pidiendo a las personas que regresaran a sus puestos. Muchos obedecieron, otros dudaron. Benjamin Clark no dudó, pero no para huir. Incluso antes de que el vuelo 175 de United Airlines impactara la Torre Sur, Clark comenzó a insistir en que cientos de personas salieran de las oficinas y bajaran por las escaleras. Iba de oficina en oficina, tocaba puertas, les decía a las personas que se levantaran, dejaran sus pertenencias y se fueran. Ahora, sin discusión. No era su puesto, no era su responsabilidad formal. Él era el chef, cocinaba para esas personas, pero en ese momento decidió ser algo más. A las 9:03, el segundo avión impactó la Torre Sur. El impacto fue brutal. El edificio se sacudió. Polvo, humo, el sonido de algo que no debería pasar ocurriendo. Clark se aseguró de que todos en su departamento y en las oficinas del piso 96 evacuaran. De acuerdo con la vicepresidenta senior de Fiduciary, Bibi Conrad, Clark probablemente ayudó a cientos de empleados a escapar. Piénsalo por un momento. Cientos de personas en un edificio que acababa de ser impactado por un avión.
en un piso casi en la cima de una de las torres más altas del mundo, y él se quedó. Después de que varios cientos de personas habían bajado a salvo, Clark regresó hacia arriba para asegurarse de que todos los demás hubieran salido. Subió, de nuevo, a un edificio en llamas. Volvió a bajar por las escaleras, revisando pisos, asegurándose de que no hubiera nadie perdido, nadie paralizado por el miedo, nadie que necesitara ayuda y aún no la hubiera recibido. Llegó al piso 88. Ahí había una mujer en silla de ruedas. Otras 3 personas estaban con ella, pero la situación era difícil. Las escaleras de emergencia no estaban diseñadas para sillas de ruedas. El peso, el espacio, el tiempo, todo jugaba en su contra. Benjamin fue visto por última vez en el piso 88 de la Torre Sur con otras 3 personas, ayudando a una mujer en silla de ruedas. Esa es la última imagen que existe de él. Un hombre, una silla de ruedas, una escalera. Una decisión que ya había sido tomada mucho antes de esa mañana. La Torre Sur se derrumbó a las 9:59 a.m., 56 minutos después del impacto. La familia de Clark nunca lo volvió a ver después de que la Torre Sur colapsara. Su madre, Elsie, estaba en el trabajo en ese momento. Era guardia de cruce escolar. Uno de los hijos de Benjamin, entonces de 17 años, Chas, presenció los ataques desde la Stuyvesant High School, donde era estudiante. Estaba a pocas cuadras de distancia. Vio arder las torres. No sabía, en ese momento, que su padre todavía estaba adentro. El padre de Benjamin, también llamado Benjamin Clark, y veterano del ejército, nunca se recuperó de la pérdida de su hijo. Murió repentinamente en 2006, como si el peso del duelo se hubiera vuelto demasiado para soportar. El dolor no perdonó a nadie en esa familia. El servicio memorial de Clark en octubre fue asistido por 800 personas. 800 personas para un hombre que nunca fue una celebridad, nunca fue político, nunca buscó los reflectores. 800 personas que sabían exactamente lo que él había hecho. La madre de Benjamin, Elsie Clark, cuelga una cinta en la cerca junto al memorial en el jardín delantero de su casa a medianoche de cada 11 de septiembre. Durante más de 20 años, sin fallar, lo ha hecho. Medianoche, la ciudad duerme, y ella enciende esa luz para su hijo. La esposa de Benjamin, LaShawn Clark, reflexiona que cocinar y la presentación de alimentos han sido actividades de conexión para la familia desde 2001. Una de las formas importantes de mantener viva la memoria de Benjamin en el presente. 2 de sus hijos heredaron el talento culinario de su padre. El legado sobrevivió en las manos de sus hijos, en la forma en que sazonan, en la forma en que prueban mientras cocinan, en la forma en que miran lo que hacen con el mismo cuidado que su padre tenía. Su madre recomendó que la propia calle donde vive fuera nombrada Benjamin Keith Clark Avenue, en honor a su hijo. Hasta hoy eso no ha ocurrido. Él merecía más que una placa. Pero a veces la historia es injusta con sus héroes silenciosos. En el National September 11 Memorial, Clark está honrado en la piscina sur, en el panel S39. Un nombre entre casi 3,000. Pero un nombre que lleva una historia diferente, la de alguien que podría haberse ido y eligió quedarse. Hay algo que la madre de Benjamin dijo y que no se puede escuchar sin sentir el peso de cada palabra. Él podría haberse ido. Todos se fueron. Esa frase sencilla lo dice todo. La magnitud de lo que hizo no está en que lo sorprendieran ni en que actuara por instinto en un segundo de pánico. Está en el hecho de que vio la salida y volvió. Su madre atribuyó parte de su valentía al hecho de haber sido marín durante 8 años. Mi hijo era un marín. Sabes que él no iba a dejar a nadie atrás. Pero él sí fue más allá. Dijo que él era así mucho antes del cuerpo de Marines, que desde pequeño,
Cuando veía a alguien que necesitaba ayuda, vecino, amigo, desconocido, él ya decía, yo ayudo. Esa era su naturaleza. El entrenamiento militar solo le dio nombre a lo que ya era. Benjamin Clark no eligió ser héroe el 11 de septiembre. Él ya lo era. Lo hacía en silencio durante décadas, en un barrio de Brooklyn, en una cocina con una sonrisa a un empleado al que llamaba por su nombre. La tragedia solo reveló al mundo lo que las personas a su alrededor ya sabían. Hay una pregunta que siempre vuelve cuando pensamos en historias como esta. ¿Qué haría yo? No es una pregunta cómoda, pero es la pregunta correcta. Porque el heroísmo de Benjamin Clark no fue un superpoder. No fue adrenalina ni ausencia de miedo. Fue una decisión. Una decisión basada en valores que él construyó durante toda su vida. Era padre de 5 hijos. Tenía todas las razones para correr. Eligió quedarse. Y porque se quedó, cientos de personas regresaron a casa ese día. Abrazaron a sus hijos. Llamaron a sus madres. Pasaron la noche despiertos, incapaces de creer que estaban vivos. Benjamin Clark no está entre ellos, pero él es la razón por la que cada una de esas historias existe. Su nombre está grabado en piedra en una piscina en Manhattan, pero el lugar donde realmente vive es en esas historias, en las familias que regresaron a casa ese día y que, aunque no sepan su nombre, llevan consigo una deuda que nunca podrá ser saldada. Algunos héroes usan uniformes que todo el mundo reconoce. Otros usan delantal de cocina y suben de vuelta a un edificio en llamas sin que nadie los esté filmando. Benjamin Keith Clark fue del segundo tipo, y quizá ese sea el tipo más raro de todos.